Leí varios artículos para ver cuál resumía mejor un poco para quienes no saben de Roca, por ejemplo. ¿Cuál resumía mejor? Y estos son los que más me gustó. Después hay un fragmento que les puedo leer de otro artículo que tengo acá. Pero este artículo me gustó mucho porque resume muy bien quién fue Roca. En muy pocas palabras. Y sobre todo para quienes no lo conocen, que son de otro país, o para quienes son de acá y bueno, no saben quién fue Roca. El hacedor de la Argentina moderna. El hacedor de la Argentina moderna. Este artículo es de Martín Balsa. Martín Balsa, les muestro, porque es interesante saber, me parece antes, quién es el autor. Ex jefe del ejército argentino, veterano de la guerra de Malvinas, y embajador en Colombia y Costa Rica. Bien. Este artículo estuvo muy interesante. Fíjense, dice, en nuestra historia, la figura del teniente general Julio Argentino Roca, 1843-1914, a ver, Julio Argentino Roca fue presidente 2 veces en Argentina, durante 2 periodos, o sea que por 12 años. ¿Por qué? Porque, perdón, por 12 años porque hasta el 94, hasta la reforma constitucional del 94, las presidencias duraban 6 años. Bien, duraban 6 años, entonces fue presidente 2 veces, o sea, por 12 años, Julio Argentino Roca. El hacedor de la Argentina moderna, nada más ni nada menos. 1843-1914 que fallece, es de las que tienen, dice, la figura del teniente general Julio Argentino Roca es de las que tienen un preponderante relieve. Él y otros miembros de la generación del 80, justamente, del siglo XIX, positivista y comtiana, fueron los arquitectos de la Argentina moderna. Fue militar, político, ministro, senador, 2 veces presidente de la nación y reconocido estadista. Bueno, a mi modo de entender, insisto en esto, el mejor presidente de la historia argentina. Bien. A los 13 años ingresó en el Colegio Concepción del Uruguay, fundado por Justo José de Urquiza en 1849. Bien, esto es Entre Ríos. A partir de los 16 años participó en las luchas internas entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, 1859-1961, y en la Guerra de la Triple Alianza, nada más ni nada menos, 1865-1870. Condujo los hilos de la política argentina por más de 30 años. Su figura está reconocida y valorada en todo el país. Calles, avenidas, plazas, colegios, monumentos, ciudades, ferrocarriles y la quinta división del ejército argentino inmortalizan su nombre. En 1879, sería 1878-1879 creo, con el grado de general a los 33 años, fíjense la edad, ¿no? Ahí es cuando uno dice qué estoy haciendo con mi vida, es lo que me suele pasar cuando leo estas cosas. El presidente Nicolás Avellaneda lo nombró ministro de Guerra y Marina, a los 33 años. Conocedor como nadie de la línea de las fronteras interiores, en 1879, 1879, en circunstancias difíciles, condujo la denominada Campaña del Desierto y logró la incorporación de 375.000 kilómetros cuadrados. Escuchen bien esto para quienes no saben. Logró la incorporación de 375.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie de la República de Alemania, o sea, un país entero básicamente, al patrimonio nacional, punto de partida para la ocupación y el control de nuestra Patagonia hasta el estrecho de Magallanes. Roca conocía como muy pocos nuestro país y la línea de Fortines levantada contra el Malón. Bien, la línea de Fortines levantada contra el Malón. Piensen que estamos hablando fines, bien, del siglo XIX. Pónganse en contexto. Estos últimos eran, el Malón, ¿no? Estos últimos eran hábiles guerreros pertenecientes a varias etnias que actuaban mediante partidas a caballo en rápidos y sorpresivos ataques sobre otro grupo de pacíficos aborígenes y principalmente sobre pequeñas poblaciones de la provincia, muchas de ellas a menos de 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense hasta dónde llegaba. Bien. Las consecuencias eran asesinatos, secuestros de mujeres, esto es lo que hacían los malones, que además no eran argentinos, venían de Chile. Bien. Bien, porque los mapuches que reivindica ahora el indigenismo que busca fomentar la izquierda acá en Argentina, ahora se les cortó un poco obviamente con este gobierno, pero que venían buscando fomentar y tomar poder y crecer por todo lo que pasaba en Chile y con el gobierno kirchnerista. Ellos te dicen que no, los mapuches como indígenas son los aborígenes originarios de Argentina. Falso, ¿bien? Falso. Las consecuencias eran asesinatos, secuestro de mujer y niño, incendios, saqueos y robo de ganado. Sobre lo expresado, entre otros, se explayan en poemas épicos Esteban Echeverría, La cautiva, 1837, y José Hernández Martín Fierro, 1871. Bien. El Ejército Nacional poseía capacitación, armamento y decisión política para terminar con el flagelo de los malones. O sea, efectivamente eran un flagelo los malones.
Bien, era algo que había que combatir, algo que había que solucionar, eran realmente un flagelo. Y en sus filas contaba con algunos miembros de tribus pacíficas que conocían las tácticas bárbaras. Eso es otro dato muy interesante. Muchos de estos aborígenes, muchos de estos indios, colaboraron en la campaña del desierto. Bien, ahora creo que por ahí en otro artículo está el número. No hubo combates importantes porque ante la inminente y previsible derrota los indios optaban por huir o rendirse. Hubo 1.100 muertos entre los malones, 1.100 muertos. Obviamente estamos hablando de una Argentina mucho más despoblada, o sea, son otros números, también hay que contextualizar el número, pero son 1.100 muertos, bien, este genocidio del que hablan los zurdos, el genocidio de la campaña del desierto, y se liberaron 1.000 cautivos. No hubo un genocidio como afirman algunos, ahí está, ni tampoco fue un paseo como dicen otros. Comparto la conclusión de Mario Pacho O'Donnell. La campaña del desierto fue una decisión geopolítica correcta y podríamos decir urgente de no ocupar la Argentina, la Patagonia, bien, la Patagonia, lo haría otra nación extranjera. Roca, a los 37 años, fíjense de nuevo, ¿no? La edad, asumió su primera presidencia en 1880-1886, recuerden lo que les dije, son 6 años, ¿no? Eran 6 años en ese momento, 1880-1886, y su vicepresidente fue Francisco Bernabé Madero. Roca definió claramente la importancia de la educación, tanto así que en 1882 convocó por decreto la reunión de un congreso pedagógico sudamericano al cual concurrieron delegaciones de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos. Bueno, acá yo quiero mostrarles rápidamente lo que fue como presidente justamente Roca. ¿Por qué decimos que es el mejor presidente de la historia argentina? El 19 de noviembre de ese año, como consecuencia del triunfo de las armas nacionales sobre la provincia de Buenos Aires, se fundó la ciudad de La Plata, prodigio edilicio y arquitectónico. Su ministro de Educación, Onésimo Leguizamón, elaboró la ley 1420, piedra fundacional de la educación argentina, que se sancionó y promulgó en 1884. Esta ley, que sigue vigente como tantas otras de sus dos presidencias, estableció la educación primaria gratuita y obligatoria. La ley 1420, ¿no? Fíjense, eso es de Roca. En 1885, por ley 1597, se sancionó el Estatuto de las Universidades Nacionales y por ley 1565 se creó el registro civil que quitó a la Iglesia esta función indelegable del Estado. Ambas leyes llevaron un conflicto con el Vaticano. El Papa León XIII, Vincenzo Pecci, reaccionó duramente y se rompieron relaciones con la Santa Sede que se reanudaron en 1890. También se reprimieron las estrofas del himno nacional con sentido bélico anti-español. Se creó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por primera vez se incluyeron las Islas Malvinas en el mapa de la República Argentina. Fíjense lo que fue la presidencia de Roca. El 12 de octubre de 1898, Roca asumió su segunda presidencia, que fue hasta 1904. Lo acompañó como vicepresidente Norberto Quirno Costa. La consigna paz y administración de su primer mandato se potenció en el segundo. Logró importantes hitos en su política internacional. Todo esto era la primera presidencia, ¿no? Ahora pasamos a la segunda. A fines del siglo XIX reaparecieron los problemas con Chile por la demarcación de los límites fronterizos. En 1899 Roca se reunió con el presidente chileno Federico Errázuriz y en proximidades de Punta Arenas, Chile, en lo que se conoció como el Abrazo de Magallanes. La tensión desapareció y sometieron el conflicto al arbitraje británico, los Pactos de Mayo. En el comienzo del siglo XX mejoró las relaciones con Brasil, visitó Río de Janeiro y el presidente Manuel Campos de Salles vino a Buenos Aires en 1900. En 1902, su canciller José María Drago elaboró la doctrina que lleva su nombre contra el cobro compulsivo de deudas contraídas por los estados. Lo hizo en apoyo a Venezuela, amenazada por Alemania y el Reino Unido. Eso asentó su nombre en el contexto internacional. En lo militar, por impulso del ministro de Guerra, general Pablo Richeri, se diseñó el ejército moderno. Fíjense. Redefinió la misión del ejército y la armada, constriñéndolas a la defensa de la nación y excluyéndolas de toda participación o vinculación política, privilegiando la profesionalización, reequipamiento con material y armamento moderno, desaparición de las milicias provinciales, unificación de grados, códigos y uniformes, creación de grandes acantonamientos en Campo de Mayo y Campo de los Andes, Mendoza, entre otros, y el servicio militar obligatorio, ley 4031, que lleva su nombre. Esta ley, junto con la 1420 anteriormente citada, fueron factores homogeneizadores de nuestra sociedad. Los almirantes Onofre Betbeder y Martín Rivadavia, conocido como el Comodoro Rivadavia, avanzaron en la modernización de la flota y la construcción de la base de Puerto Belgrano. Durante sus dos presidencias se iniciaron las obras del subterráneo de Plaza de Mayo a 11, la red telegráfica llegó a 25.000 kilómetros que ligó casi todo el país, la red ferroviaria superó los 10.000 kilómetros, se construyó el puerto de Buenos Aires, Puerto Madero, y se creó el sistema monetario nacional, que terminó con la situación anárquica de que cada provincia emitía su propia moneda.
Se redactó un código de trabajo elaborado por Joaquín B. González, José Ingenieros y Juan Vialet Macé, con cláusulas de avanzada, que no llegó a aprobarse. Se inauguraron 600 escuelas y la Iglesia Ortodoxa rusa. Fíjense lo que hizo por el Estado argentino, por la Argentina, por eso dice el hacedor de la Argentina moderna. En todas las áreas, en educación, en lo militar, en la moneda. ¿Cometió errores Roca? Dice, seguramente que sí. ¿Qué político no los tuvo o no los tiene? Uno de ellos fue el tratamiento inadecuado dado a miembros pacíficos y a las familias de las tribus derrotadas y privarlos de la repartición de las tierras recuperadas. Pero los hechos deben ser analizados y valorados en el contexto de la época. Exacto. La cuestión de la relación del pasado con el presente forma parte de la interpretación misma. En sus exequias, en 1914, el presidente Victorino de la Plaza, entre otros conceptos, expresó: destácase el tacto político de General Roca, rodeado de ministros de reconocida preparación. Fíjense quiénes estuvieron con él, ¿no? Es verdad. De quienes se rodeó. Hizo un gobierno de progreso y de sana y acertada administración. Consolidó la paz y el orden público en todo el territorio. Cimentó sobre buen pie las relaciones con los países vecinos y los adelantos materiales de la nación en su comercio y en sus industrias. Sus líneas férreas y otros medios de comunicación recibieron un constante y adecuado impulso. Restableció la tranquilidad interna y pudo entregar el país a su sucesor en orden y prosperidad. Bien, ese resumen me pareció, para hacer un artículo, obviamente, no es que estamos leyendo Soy Roca acá, pero para hacer un artículo me pareció fantástico para que quienes no conocían a Roca o quienes realmente habían olvidado algunas de las cosas que él hizo, lo sepan. Bien, me parecía, o sea, para el contexto de lo que es este programa y del tiempo con el que contábamos y no aburrirlos, porque cuando leemos ya sé que mucha gente no le interesa demasiado, se aburre, me pareció muy bueno para poder mostrarles a ustedes quién fue y recordarles quién fue Roca. Bien, y para que puedan contrastar los datos que arroja este artículo, El hacedor de la Argentina moderna, que es de julio del año pasado, con lo que decía recién Francisco, ¿no? Criticarlo a Roca así tan livianamente es realmente patético directamente, es patético. Sinceramente yo creo que es patético. Hay otros artículos que les recomiendo que los lean también porque son muy interesantes los datos que tienen. Este es otro, por ejemplo, de 2014, está muy interesante este artículo, en pleno kirchnerismo, el mejor presidente de la historia nacional, a 100 años de su muerte, fíjense el 17 de octubre, la figura de quien condujo por 2 periodos los destinos del país es a la vez rescatada y cuestionada por diversas corrientes del pensamiento político. Bueno, acá 2 años total, 1800, acá está lo que les decía, los 2 mandatos, ¿no? Y tiene esto. Acá creo que en este artículo también recuerda que nadie de los zurdos, por ejemplo, no suelen criticar. Los zurdos no suelen criticar lo que fue la campaña del desierto, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de Rosas. En 1833, si mal no recuerdo, que mató 3 veces más indios que lo que le fue la campaña del desierto de Roca. 3 veces más, ¿bien? Varios años antes. 1833 contra 1879. Y sin embargo nadie habla de la campaña del desierto de Rosas, que mató, insisto, 3 veces más indios que Roca. Sin embargo, el genocida es Roca. Acá está lo que yo les decía, algunos datos. Dice, el general Roca es un personaje estigmatizado por algunos grupos con influencia política que se hacen oír en los medios, en especial a causa de la llamada conquista del desierto que él encabezó antes de ser presidente como ministro de Defensa de Nicolás Avellaneda entre 1878 y 1879 en virtud de una ley nacional. El objetivo de esa ley fue ocupar un vasto territorio que era dominado por los mapuches, dado que, según esa norma, la presencia del indio impide el acceso al inmigrante que quiere trabajar. Se trataba de liberar esas tierras para atraer a los inmigrantes que solucionarían la escasez de población en el país. Bien, se estaba combatiendo la escasez de población, exactamente. La disputa sobre esa tierra venía de la independencia y los indios resistían con sus malones y ataques a las ciudades de frontera. La campaña militar en la que Roca contó con el respaldo de 800, ahí está el dato que yo no me acordaba, 828 indios, yo le dije 800, creo, bueno, 828 indios, amigos, y que eso es algo que obviamente los zurdos nunca mencionan, ¿no? Porque dicen, no, el genocidio a los indios, no. Había indios que justamente padecían a los malones, a otros indios que encima venían desde Chile, a los mapuches, entonces que obviamente fueron amigos, como dice acá, se aliaron con el ejército para combatir a los malones, porque eran un flagelo los malones. Entonces hubo 828 indios amigos, terminó con la derrota de los aborígenes que tuvieron 1313 indios de lanza muertos. Ahí está el dato. 1313 indios de lanza muertos. Liberó a unos 900 cautivos
y tomó prisioneros a casi 13.000 indios, en su gran mayoría mujeres y chicos. Esto es un poco, esto es lo que es criticado. Fíjense que el artículo anterior también mencionó los errores y mencionó esto, que tomó cautivos, ¿no? O que no repartió determinadas tierras. A partir de esa victoria militar, la Argentina incorporó un vasto territorio, el sur y el oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, casi la mitad de San Luis y buena parte de Mendoza, y las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según los críticos de Roca, la campaña fue un genocidio. La cuestión merece un artículo en sí mismo. En mi opinión, no se puede juzgar el pasado con categorías recientes. Lo dicen todos, fíjense, el artículo de Remilmo recién y este otro artículo que es de 2014. En aquella época era muy habitual que los vencedores mataran a los vencidos, algo horrible para nosotros, pero que se puede observar, por ejemplo, en el episodio de la Guerra del Pacífico entre Chile y Perú y en la Guerra de la Triple Alianza. Bueno, básicamente eso, y acá está. Algunos de los críticos de Roca adhieren al nacionalismo y tienen como emblema a Juan Manuel de Rosas, ese nacionalismo berreta de los zurdos, ¿no? Pues bien, en 1833, acá está el dato que yo les decía recién, en 1833, en su campaña del desierto, Rosas mató 3.200 indios, casi 3 veces más que Roca. Eso, amigo, ese dato ténganlo, porque van a discutir seguramente alguna vez con algún zurdo medio nacionalista, pero nacionalista de izquierdas, no nacionalista de derechas probablemente, que le va a querer criticar a Roca y va a reivindicar a Rosas. Rosas mató 3.200 indios, casi 3 veces más que Roca. Son nacionalistas raros, sin territorio. No se preguntan qué habría pasado si Roca no vencía a los indios. Ese inmenso territorio quizás sería ahora un país indígena, independiente, o pertenecería a Chile, a Inglaterra o a Francia. Bien, bueno, eso no vamos a leer todo el artículo porque, como les digo, no los quiero aburrir, pero me parecía, es un muy buen artículo también. Este artículo también búsquenlo después. El mejor presidente de la historia nacional, fíjense, el mejor presidente de la historia nacional se llama el artículo. No está firmado porque aparentemente es de la editorial. Así que, amigos, ahí tienen un poco una respuesta que yo quería hacer, que me interesó hacer. Dije, cuando vi lo de Bergoglio, dije, acá esto hay que responderlo. Haciendo un poco de memoria, no solamente con los tweets que estaban respondiendo hay algunos, sino haciendo un poco de memoria me parecía más interesante.